Un cordial saludo para ustedes, padres de familia. Iniciamos hoy la catequesis para fin de semana con el tema la fe. Les recuerdo que estamos en la parroquia La Niña María y que nos estamos preparando junto con los niños que van a celebrar los sacramentos de la primera confesión y la primera comunión. El tema de hoy, como les decía, es la fe. Pero antes de entrar en materia, les voy a pedir, por favor, que entremos en un momento de quietud, de silencio, de oración. Es muy importante que podamos disponernos adecuadamente para la catequesis. Como la catequesis es encuentro con Dios, es muy necesario que nos dispongamos, oremos al Espíritu Santo, pidámosle que venga sobre nosotros, que nos llene con su presencia, con su amor, que nos unja con su gracia y con su poder. Oh Santo Espíritu, ven sobre nosotros, dispón nuestros corazones para que podamos encontrarnos con el Padre y con el Hijo en este momento de catequesis. Asístenos con tus dones. Fortalece en nosotros la fe, para que cada día estemos más unidos en el amor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Para iluminar esta catequesis, quiero proponerles este texto de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Solo este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, queridos padres de familia, en este corto texto bíblico, pero tan profundo y tan significativo, voy a destacar dos elementos. Lo primero es que Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Dios nos ha amado en el Hijo. ¿Y para qué nos ha amado en el Hijo? Para que por la fe en Él tengamos vida eterna. Es decir, el deseo del Padre ha sido manifestarnos su vida, y lo ha hecho en su Hijo querido, en el Hijo Jesucristo, colgado en la cruz y resucitado. Por eso, este texto es una maravilla, es una hermosura, porque primero nos recuerda que Dios nos ama infinitamente, y segundo, nos dice que para todos los que creemos en Él, tenemos vida eterna y no nos vamos a perder. Bendito sea Dios que nos ha amado. Bendito sea Jesús que ha dado su vida por nosotros. Muy bien. Avancemos entonces. ¿Cuál es el mensaje que tenemos para esta catequesis? Vamos a hablar en primera instancia lo que no es la fe. La fe no es simplemente creer. Para muchas personas la fe es un creer. Uy, sí, yo creo en Dios. Sí, es que Dios, yo creo que Dios, sí, Dios actúa, Dios tiene poder. Pero ¿saben una cosa? La fe es mucho más que el creer. Digamos que el creer es un primer nivel de la fe. Pero hay que avanzar, hay que tener un nivel más alto. Y a ese nivel es a lo que vamos a llamar la fe. El segundo nivel de la creencia es la fe. Miren esto tan bonito. Creer en Dios es bueno, pero cuando tú le crees a Dios, experimentas plenitud. Créanle a Dios, crean en su palabra, crean en sus promesas.
Como dice también el texto, crean en su Hijo Jesucristo y tendrán vida eterna. Vamos ahora sí a decir qué es la fe. En primera instancia, digamos que la fe es respuesta. ¿Respuesta a qué? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que es Dios quien ha tomado la iniciativa, que por voluntad propia, por deseo suyo, ha querido manifestarnos su amor. Entonces, ¿la fe qué es? La respuesta a esa iniciativa divina que quiere manifestarnos su vida, su amor, su misericordia, sus dones, su vida divina. Eso lo pueden leer ustedes si quieren en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 51 y 52. En siguiente instancia, tenemos que la fe es don, regalo. Miren esto tan particular, queridos papá. La fe es la respuesta que damos, pero es una fe que es donada por Dios. Es decir, Dios nos capacita para responder a su llamado. Y como la fe es don, entonces hay que pedirla. Pidámosle a Dios el don de la fe. Recuerden el texto del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 24, donde los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Les invito entonces a que en oración todos los días le pidamos: Señor, regálanos la fe. Señor, aumenta nuestra fe. La fe también es encuentro, o mejor aún, la fe brota del encuentro con Cristo. Sin encuentro con Cristo difícilmente hay fe. Tendremos creencia, pero fe no. Por lo tanto, la invitación es a buscar el encuentro con Cristo vivo y resucitado. San Juan Pablo II insistía mucho en eso. Es necesario que cada creyente tenga un encuentro con Cristo vivo y resucitado. Es producto del encuentro con Cristo donde brota la fe. Miremos ejemplos. El encuentro de la samaritana con Jesús en el pozo. A partir de ese encuentro, la samaritana se volvió una mujer de fe. María Magdalena, cuando Jesús la encuentra, le perdona sus pecados. Y María se convierte después en la que va a anunciar que Jesús ha resucitado. Se convirtió en una mujer de fe. El encuentro con Pedro, allá en el lago cuando Pedro era un pescador. Y de ese encuentro, Pedro se volvió pescador de hombres. Y así hay muchos textos bíblicos que no alcanzaría a terminar de enunciar aquí, donde el encuentro con Jesús se tradujo en una propuesta de fe en cada uno de esos hombres y mujeres. Muy bien, entonces la invitación es: vamos a encontrarnos con Jesucristo para que de allí brote la fe en Él. En siguiente instancia, la fe es adhesión. ¿Cómo así que la fe es adhesión? Sí, la fe después del encuentro requiere que uno se adhiera a aquel hombre, Cristo, que lo da todo por mí. Y si Él lo da todo por mí, hasta la última gotita de agua y de sangre derramó en la cruz, si lo dio todo por mí, pues entonces Él es todo para mí y yo me adhiero a Él. Como la parábola que yo les contaba de el que encuentra un tesoro y compra el terreno y esconde allí su tesoro. Más o menos es eso. La fe es comprar a Cristo, que es mi mayor posesión. Adherirse, estar unido a Él permanentemente. La fe es confianza. La confianza es eso que nos impulsa a permanecer, aunque en ocasiones no tengamos claridad, aunque en ocasiones no veamos muy bien. Miren la imagen que ustedes tienen ahí, con los ojos tapados y dando el paso al vacío porque se sabe que ahí está la mano. Confianza es lo que tuvo Jesús en el huerto de los olivos,
cuando en medio de la angustia dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como quien dice: Padre, esto está muy enredado, no lo tengo nada claro, pero que se haga tu voluntad. Y dio el paso, saltó al vacío, porque la fe lo fortaleció para confiar en el Padre. Él sabía que el Padre no lo defraudaría. En el Evangelio de Juan dirá: Padre, llegó la hora de que sea glorificado el Hijo de Dios. Glorifica a tu Hijo para que así tú seas glorificado. La fe es luz. La fe se convierte como en una luz que se enciende en medio de la oscuridad y guía al creyente. La fe es la luz que nos ilumina en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Miren, hermanos, justo en estos conflictos de cuarentena, de COVID-19, allí los cristianos marcamos la diferencia por una sola razón: porque asumimos esta circunstancia desde la fe. Y por eso la lectura que hacemos es muy diferente. Y por eso la lectura que hacemos no tiene que ver mucho a veces con la lectura que otros hermanos hacen de las realidades. La fe se convierte en luz para nuestra vida, en sentido para nuestra existencia. La fe es acción. Qué importante. El apóstol Santiago bien lo dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te muestro mi fe. Está ya en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te puedo mostrar mi fe. Por lo tanto, hermanos, la fe tiene que dar como fruto la acción. ¿Cuál acción? La de amor por los más necesitados, por los pobres, por los que sufren, por los que requieren de mi mano solidaria. Una fe que no se proyecta en acciones concretas, entonces se convierte en una fe muerta. Sí, muy creyente y todo, muy de iglesia, pero muy pocas acciones de amor y caridad. A eso entonces nos invita este tema de hoy: a creer en Jesús, a adherirnos a Él, a confiar en Él, a ponerlo como nuestro camino, nuestra verdad, nuestra resurrección, nuestra vida. Por último, y no menos importante, tengo que hablarles que existe una cosa que en espiritualidad se llama la noche oscura de la fe. La noche oscura de la fe es esa situación límite en la cual el creyente se enfrenta a circunstancias tan difíciles que parece no ver a Dios. Pero Dios está ahí. Es el caso de Jesús en el momento de la cruz. En oración, rezando el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está orando. Es una noche oscura. Dios parece no estar por ningún lado. Pero claro que estaba. Estaba en el momento de la cruz, y estaba en el momento de la cruz manifestando que ese Cristo crucificado resucita y devuelve la vida y la esperanza a todos los que habían creído en Jesús. Prepárate desde ya fortaleciendo tu fe, para que cuando lleguen tus noches oscuras tengas elementos para pasar ese trance desde la fe. Para que cuando llegue la noche oscura no desconfíes, sino que al contrario, como hizo el Jesús en la cruz, le diga al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, todo está cumplido. Y dio el paso hacia el vacío, el salto hacia el vacío, y el Padre después lo levanta de la muerte y lo resucita para la vida eterna. Les agradezco a ustedes, hermanos, por prestarle atención a esta catequesis. Deseo que estén muy bien, que continúen juiciosos con el trabajo con los niños. Dentro de algunas horas voy a ponerles las actividades del libro que van a hacer con sus hijos. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Un abrazo para todos.